Bienvenidos de nuevo a Heritage in Hope Ministries. Soy su anfitrión Alex y este es mi hermano James, quien también me acompaña. Y hoy tenemos otra actualización de la ley dominical. James, han estado pasando muchas cosas en las noticias. El conflicto con Irán está en pleno apogeo. Sabemos que ha habido muchas voces presionando y clamando por el regreso de la religión. Y de hecho, vi una estadística donde las impresiones de Biblias, las ventas de Biblias en realidad han aumentado. Hay este giro general de regreso a la religión, y de hecho he estado guardando varios clips que hablan específicamente sobre este renacimiento religioso que está teniendo lugar. Más que en cualquier otro momento que pueda recordar, la gente está hablando sobre la identidad estadounidense y descubriendo qué es lo que nos une. Pero quiero decir algo aquí. Lo único que realmente ha servido como un ancla a los Estados Unidos de América es que hemos sido, y por la gracia de Dios, siempre seremos una nación cristiana. Pero algunas iglesias están viendo un aumento del 30%, del 50% o incluso del 70% en el número de conversos y también en el número de personas que van a las iglesias cada semana. Para apoyar esta emocionante renovación esta mañana, me complace anunciar que el 17 de mayo de 2026 estamos invitando a los estadounidenses de todo el país a reunirse en nuestro National Mall para orar, dar gracias y leer. Vamos a hacer algo que todos decían que era difícil. Vamos a rededicar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Mucha gente, los jóvenes estadounidenses están liderando un avivamiento cristiano en todo el país. Las ventas de Biblias aumentaron más del 40% desde 2022. Las descargas de aplicaciones religiosas aumentaron casi un 80%. Eso aumentó desde el 2019. Y las reproducciones de música cristiana en Spotify aumentaron un 50% desde 2019. La asistencia a la iglesia entre los jóvenes ha estado disminuyendo durante generaciones. Eso no es noticia, pero con la generación Z y los millennials, la asistencia a la iglesia se ha duplicado desde el COVID. ¿Por qué? ¿Por qué un resurgimiento del interés por la espiritualidad entre los jóvenes? Fui a la iglesia más grande de Estados Unidos, la iglesia de Lakewood en Houston, para averiguarlo. Mira, hay mucha gente de tu edad que no va a la iglesia, es cierto, pero parece que la situación está cambiando. Tenemos mucha gente que tal vez iba a la iglesia cuando era más joven porque sus padres se lo decían, y luego perdieron la fe, y ahora están regresando, recuperando el rumbo y reconstruyendo los cimientos. Tenemos mucha información sobre dónde estamos en el tiempo, pero quiero mencionarles a nuestros espectadores una respuesta a una oración que tuvimos recientemente también al dar este mensaje. De hecho, hace un par de semanas, tú y yo estuvimos con Eric aquí en el estudio. Hola, soy Alex de Heritage and Hope Ministries. Estoy con mi hermano James y también estamos con nuestro buen amigo Eric de Daniel 12:3. Eric, ustedes hacen las tarjetas para compartir el conflicto de los siglos, ¿es correcto? Así es, y también tenemos otros diseños y han resultado ser extremadamente populares. Sí, aquí en el reverso hay un código QR para compartir el conflicto de los siglos, donde la gente puede escuchar una versión en audiolibro y ver videos del conflicto de los siglos, pero estamos planeando asociarnos para Washington, D.C. el 17 de mayo. Planeamos ir a Washington, D.C. con un equipo de filmación y vamos a intentar llevar algunas de estas tarjetas. Ahora, necesitamos ayuda para recaudar fondos específicamente para imprimir, no sé, varios miles de estas tarjetas para llevar con nosotros. Así que vamos a dejar un enlace donde pueden ir y donar específicamente para esta causa, para que podamos difundir el mensaje en Washington, D.C. el 17 de mayo. ¿No son estos excelentes recursos? Sí, son maravillosos. Hay una versión que espero que podamos imprimir tal vez que habla sobre lecciones de historia específicamente para la celebración de los 250 años de Estados Unidos. Así que asegúrense de ir a Heritage and Hope para donar. Y también queremos mencionar aquí que Daniel 12:3 es parte de OSI y ustedes también pueden donar para ayudar a que estas tarjetas viajen. Son tarjetas maravillosas y se están vendiendo muy rápido, lotes de 50,000. Así que necesitamos apoyo adicional para que lleguen más lejos. Y para aquellos de ustedes que están viendo, en realidad hemos estado ayudando a promocionar la tarjeta del conflicto de los siglos, que tiene una funda protectora maravillosa y pueden obtenerla sin ella. Pero es esta maravillosa tarjeta que tiene un código QR y tiene el audio de El conflicto de los siglos. Así que nos reunimos porque Eric necesitaba fondos para imprimir 1,000,000 de tarjetas. Estaba agotando los pedidos de 50,000 tarjetas. Se estaban pidiendo como pan caliente. Así que nos reunimos para orar y en 2 días recibimos un mensaje de que todo estaba financiado
incluyendo la ayuda para el envío de 1 millón de tarjetas. Y es una tarjeta de muy alta calidad. No es una tarjeta de papel barata, es como una tarjeta de crédito. De hecho, pueden tomar una y hay varios diseños diferentes en el sitio web y pueden pedirlas. No en nuestro sitio web, nosotros no somos quienes hacemos esto. No nos pagan nada por promocionarlas. Pero está en adventistsharingcard.com. Repito, es adventistsharingcard.com. Y llevaremos algunas de estas tarjetas a Washington, D.C. para este Día Nacional de Oración en el National Mall. Estamos muy entusiasmados con esto y esperamos que muchos adventistas vengan a ayudarnos a distribuir la literatura, porque sabemos que habrá varios ministerios que reunirán grandes cantidades del libro El conflicto de los siglos. Llevaremos 10,000 de estas tarjetas para compartir el conflicto de los siglos, así que necesitaremos ayuda para distribuirlas. No nos encargaremos del alojamiento ni del transporte ni nada más, pero publicaremos actualizaciones en las redes sociales durante el evento del 17 de mayo, el Día Nacional de Oración en el National Mall. Estaremos allí en el National Mall con estas tarjetas, las repartiremos y necesitaremos ayuda, porque no creo que pueda repartir 10,000 yo solo. Bueno, pero no somos los únicos que estamos promocionando nuestro libro. Hay otras personas que promueven su libro y es Turning Point. Se está enviando una carta y esto me pareció muy interesante. Están destacando que al honrar el día de reposo, Charlie vivió un poderoso mensaje. Dios, tú eres suficiente, y porque tú eres suficiente no necesito cargar con el peso del mundo que nunca me perteneció. Me parece interesante que Turning Point esté adoptando este mensaje sobre el día de reposo. Pero Alex, cuando dicen día de reposo, ¿se refieren al día de reposo del séptimo día? Bueno, Charlie probablemente lo habría dicho, pero no creo que quienes ahora están a cargo de Turning Point vayan a ir en esa dirección con tanta fuerza. De hecho, ya publicamos un video donde hablamos del libro, Detente en el nombre de Dios de Charlie Kirk, y discutimos cómo no fue el intento de éxito que debería haber sido para el día de reposo del séptimo día. Así que ciertamente hubo algunos problemas allí. Entonces, cuando ves correos masivos como este, no es... Ahora, ¿ayuda a iniciar la conversación? Sí, ciertamente podemos usarlo como una cuña de apertura. Si alguien está hablando de esto, puedes decir, oye, sobre este tema. Bueno, otras personas están prestando atención y alguien me envió este siguiente video de un influencer cristiano, con 415,000 seguidores en Facebook. Ahora, ojo, este tipo no es un guardador del séptimo día. Él piensa, Jesús es mi reposo y no necesito guardar ningún día en particular, y todas las excusas antibíblicas habituales. Pero escucha este pequeño extracto de sus pensamientos sobre lo que está sucediendo. Hay una razón por la que están promocionando este libro ahora mismo. Hay una razón por la que hay un aumento en esta conversación sobre el día de reposo. Y amigo mío, te digo, es más oscuro de lo que puedes imaginar. Y amigo mío, intento advertirte que este es solo uno de los muchos engaños que están cayendo sobre este mundo ahora mismo. No me importan tus opiniones ni las mías, ni tus sentimientos ni los míos. Me importa lo que dice la palabra de Dios. Esa es la autoridad final, amigo mío. Van a imponer un día específico de culto, y cuando digo ellos, me refiero a la gente que está en la cima, que gobierna este mundo, que mueve los hilos, y escúchame con atención, por favor. No todos ellos son realmente personas. La Biblia es clara, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, me resulta interesante que sea un no adventista quien diga que van a imponer un día de culto. Y la gente está abriendo los ojos a la verdad de que algo está sucediendo, y como adventistas hemos esperado durante mucho tiempo que católicos y protestantes se unan de verdad, y cuando encuentro un ejemplo de eso, creo que uno de los grandes ejemplos que hemos visto aquí recientemente es la Heritage Foundation y Michael Knowles. Ahora, él dijo varias cosas diferentes. Tenemos que analizar esta entrevista en un momento, pero echemos un vistazo y analicemos esta siguiente afirmación. Algunas de las afirmaciones de Michael Knowles, una discusión católica con la Fundación Heritage. Gran parte e incluso de la crítica a la fundación es que es irremediablemente liberal e individualista. Mucho de eso viene mucho después. Como bien dices,
Cuando se ratificó la primera enmienda, habíamos establecido iglesias en las colonias, en muchas de las colonias. Persistieron durante bastante tiempo después de la ratificación. Y realmente solo se obtiene la lectura hiperindividualista después de la 14ª enmienda. Así que esto viene mucho, mucho después. No culpen a John Adams por eso. No culpen a Madison. ¿Lo notaste? Él dice que esta idea de la primera enmienda fue mucho más tarde. Sí, y casi como si, eso no es coherente con lo que realmente pensaban los fundadores, y nombra a Madison de entre todas las personas. Me pregunto, ¿de verdad cuenta con la ignorancia de su espectador? James Madison fue quien dijo que el número, la industria, la moralidad, el sacerdocio y la devoción del pueblo se habían incrementado manifiestamente gracias a la separación total de la Iglesia del Estado. Así que habla de la separación de la Iglesia y el Estado, y se supone que no debemos culpar a Madison por eso, porque sí, quiero decir, cuando tienes un padre fundador escribiendo el término separación de la Iglesia y el Estado, y luego los políticos actuales intentan desvincularse de esa idea. Pero el problema es que Knowles es católico. Y por lo tanto, su visión del mundo está moldeada por ese catolicismo. Piensen en otra voz católica prominente en línea que citaba a un papa diciendo que la noción de la Iglesia debe estar separada del Estado es herética. Esto es de 1864. Es el Papa Pío IX. Escribió un documento llamado Sílabus de Errores, ¿de acuerdo? Enumeró cosas erróneas, cosas malas y las condenó. Aquí está una de las proposiciones, la proposición 55, que fue condenada por el Papa. Cita, justo en la pantalla. Cita, la Iglesia debe estar separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Fin de la cita. Esta proposición fue condenada como herética. ¿De acuerdo? Así que si haces esta proposición, es condenada, es anatema, es herética. Si eres católico, no puedes decir esto. Y cito, la Iglesia debe estar separada del Estado y el Estado de la Iglesia. ¿Qué nos está enseñando el Papa Pío IX? Nos está enseñando que hay una verdadera integración de la Iglesia y del Estado. Así que la Iglesia tiene la vocación, el llamado y las gracias para elevar al Estado. Puede llamar al Estado a tener una comprensión católica del matrimonio, de la familia, de la adopción, de las leyes, de la guerra justa, de la usura, y esto es exactamente lo que debería suceder. Y en los países católicos exitosos, países cristianos, históricamente, eso es lo que sucedió. ¿Hubo abusos? Sí. ¿Adivinen qué? Los humanos y su concupiscencia del pecado original entran en acción. La gente se somete al mal, pero el arreglo adecuado es el católico. Y eso es una integración de la Iglesia y el Estado en su lugar, la Iglesia en el suyo, pero integrados. Sí, bueno, y veamos esto, por supuesto, en el Desayuno Nacional de Oración Católica tuvimos al orador diciendo algo interesante. Veamos. A menudo me critican por invocar mi fe, pero les recuerdo a las personas que esto no es algo innovador, es lo que hacían las generaciones anteriores. Cuando voy a la pequeña capilla justo afuera de la oficina del presidente en el Capitolio a orar, se burlan de mí por eso. Hay algunas voces muy enojadas por ahí tratando de convencernos con entusiasmo de que debe haber una separación rígida entre la Iglesia y el Estado. Es una frase que se repite a menudo, como sabemos, pero muy rara vez se entiende. Esa frase, como todos saben, no proviene de la Constitución, sino de una carta personal que Thomas Jefferson escribió a la Asociación Bautista de Danbury. En esa carta explicaba que, dado que la religión es un asunto que concierne únicamente al hombre y a su Dios, la primera enmienda es una salvaguarda vital para nuestros derechos de conciencia. Jefferson escribió que veneraba ese acto del pueblo estadounidense, que declaraba que su legislatura no debía promulgar ninguna ley que estableciera una religión o prohibiera su libre ejercicio, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Ahora, toman esa frase y la tergiversan.
Es evidente que Jefferson no pretendía que ese muro impidiera que la religión influyera en nuestro gobierno y en la vida pública. Por el contrario, los padres fundadores querían proteger a la Iglesia y la práctica religiosa de los ciudadanos de la injerencia del Estado, y no al revés. Nuestros padres fundadores comprendieron que una sociedad libre y una república sana dependen de la virtud religiosa y moral, no solo porque éstas ayudan a prevenir el abuso del poder, sino también porque esas convicciones permiten preservar nuestras libertades esenciales. Verás, pero lo que no entienden aquí es que de lo que está hablando es de que, bueno, se supone que la Iglesia debe influir en el Estado, pero no el Estado en la Iglesia. Eso es lo que buscamos aquí. Lo que no están viendo es que esto es un gran círculo y no se puede detener a la mitad. El círculo da la vuelta completa. Me gusta cómo lo expresó Scott Ritzema. Dice, el presidente de la Cámara, y obviamente lo dice con un toque de ironía, pero el presidente de la Cámara dice que la bestia no debería montar a la mujer, sino que la mujer debería montar a la bestia. Volviendo a Apocalipsis 17, pero no se me ocurre mejor ejemplo de por qué deberían estar separados que la retórica que encontramos aquí. Esto vino de William Wolf, y William Wolf fue un alto funcionario en la administración de Trump como subsecretario, adjunto de defensa en el Pentágono y director de asuntos legislativos en el Departamento de Estado. Echemos un vistazo, y por cierto, antes de su servicio en la administración, trabajó para Heritage Action for America. Veamos qué dijo aquí en un sermón reciente. No debemos pestañear, no debemos dudar en decirle a la gente, no porque seamos tan sabios, no porque hayamos hecho las reglas del mundo, no lo hicimos. Nos sometemos humildemente a cómo Dios hizo las reglas del mundo y decimos que así es como debemos ordenar nuestras vidas juntos. Y francamente, sí, se lo vamos a imponer. Si no les gusta, lo siento, pero esto es bueno, correcto y justo, si se ajusta a los estándares de Dios. Y voy a imponerles mi moralidad en la medida en que nuestra moralidad es la moralidad de Dios. Y siempre deben examinarse a sí mismos. Repito, no estoy tratando de convencerlos. Examínense a sí mismos. ¿Creo en lo que Dios cree? ¿Estoy defendiendo lo que Dios dice que es bueno? Y si es así, entonces deberíamos tener el valor de decir, así es como vamos a gobernar nuestra ciudad, así es como vamos a gobernar nuestro condado, así es como vamos a gobernar nuestro estado, y así es como deberíamos gobernar los Estados Unidos de América, legislando la moralidad que podemos encontrar en la Biblia. Pero la pregunta que yo haría es, ¿se ha examinado a sí mismo con los 10 mandamientos? ¿Qué día está santificando? ¿Está santificando el séptimo día o se está apegando a la tradición humana? Eso es muy cierto, y creo que el peligro de esto es que hemos visto al catolicismo movilizándose aquí últimamente. Por supuesto, son conocidos por legislar la tradición de los hombres, pero echemos un vistazo y veamos algunos de los movimientos que están teniendo lugar. Mientras nuestra nación se prepara para conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, los invito a unirse a mí en un año de ferviente oración por los Estados Unidos de América. Desde el principio, nuestra patria fue confiada al cuidado providencial del Dios Todopoderoso, y las verdades de su fundación afirman que la libertad es un don y que nuestro hogar perdurable es un reino eterno. Hoy presenciamos muchas heridas en nuestra nación. Vemos ataques contra la vida humana inocente, contra el matrimonio y la familia, contra nuestra identidad como hijos de Dios y contra la libre práctica de nuestra santa fe. Por esta razón, les pido que unan sus corazones al mío en la oración nacional por los Estados Unidos de América, implorando al Sagrado Corazón de Jesús que purifique nuestra nación y la bendiga de nuevo. Por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, roguemos a Dios que restaure nuestro país en la verdad, la justicia y la paz. Los invito a rezar esta oración cada día durante el año 2026. Que el Sagrado Corazón de Jesús reine en nuestros hogares y en nuestra nación, que su verdad y su amor triunfen en América, ahora y para siempre. Amén. Bueno, se está preparando, ¿no? Sí. Saben, hablando de cómo se están preparando, encontré que hay algunos seminarios de capacitación, al parecer, o videos de capacitación o contenido que está siendo producido por la diócesis de Knoxville, un poco al norte de aquí, y veamos cuál es el enfoque allí en la diócesis de Knoxville. ¿Es el día santo clave? Es el día más importante del año.
Así que como mínimo para nosotros los católicos, celebrar o estar en la Eucaristía y participar, esa es la forma preeminente en que santificamos el día del Señor. Ahora, ustedes no viven en la época en la que yo crecí, cuando era niño y adolescente. Todavía en ese entonces en el sur teníamos estas cosas llamadas leyes azules. ¿Han oído hablar de ellas? Entonces, en esos días era requerido por la ley estatal que nada podía abrir los domingos. Así que literalmente el sábado por la noche a las 9 en Lawrenceburg los últimos pequeños mercados cerraban y el domingo nada estaba abierto. Quiero decir, de vez en cuando podías encontrar una gasolinera donde echar gasolina, pero la mayor parte de la ciudad estaba cerrada. ¿Qué significaba esto? Significaba que ese día era diferente a todos los demás días de la semana. Y hay algo realmente bueno en eso. Y sé que nuestro mundo ha cambiado, pero les animo a todos a pensar en maneras de hacer que ese día de la semana sea diferente a todos los demás. Fue interesante. Un verano iba de camino a un retiro de Colorado, volando en avión, y solía tener estas revistas de avión, en los respaldos de los asientos de delante. Y saqué una, y el artículo de portada era de una familia judía, y se habían secularizado un poco, pero escribían sobre la alegría de redescubrir el día de reposo, y lo que decidieron hacer como familia fue que, en su día de reposo, que es el sábado, nadie en la familia haría nada que fuera pesado o parecido a un trabajo. Así que si cortar el césped en su jardín era trabajo, no lo hacían el domingo. Pero si yo trabajaba en un escritorio toda la semana y a ellos les encantaba cortar el césped, eso se consideraba una forma de disfrutar del creador y estar con el creador al aire libre. Así que decidieron que todo lo que hicieran los sábados sería un día de alegría. A la madre no le gustaba cocinar, así que todas las comidas se preparaban el viernes por la noche. Cuando comenzaba el día de reposo, no tenía que cocinar. Iban a los museos, iban a los parques, hacían excursiones. Cuando éramos niños, como todo estaba cerrado, íbamos a misa los domingos. Normalmente volvíamos a casa después de misa. A veces nos subíamos al coche y dábamos una vuelta por el condado solo para dar una vuelta. Y pasábamos por la casa de nuestros parientes, tías o tíos. Nos deteníamos a visitarlos. Y luego siempre terminábamos el domingo por la noche en casa de mi abuela, y ella siempre nos preparaba una gran cena, y veíamos el maravilloso mundo de Disney, y Mundo Salvaje o lo que fuera. Teníamos nuestros programas de televisión favoritos de niños. Bueno, y luego cenábamos con la abuela y el abuelo. Una cosa que pienso aquí es que incluso su descripción de cómo guardar el día de reposo es un poco defectuosa, porque no solo está hablando del día equivocado, está hablando de esta familia judía, ¿verdad? Bueno, dice que si trabajaran en una oficina, estaría bien salir a cortar el césped. Bueno, ¿qué dice la Biblia en realidad? Dice que no se debe hacer ningún trabajo, ¿de acuerdo? También leemos en Isaías 58:13: Si apartas tu pie del sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado un deleite, santo del Señor, honorable, y lo honras no haciendo tus propios caminos, ni buscando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces existe esta noción que encontramos en las Escrituras, donde no se trata simplemente de, tener un día libre y hacer lo que uno quiera. Se supone específicamente que es pasar tiempo con Dios. Ahora, si estás ahí afuera cortando el césped porque realmente lo disfrutas y luego estás viendo Disney por la noche, ¿eso realmente honra el día de reposo de Dios? No lo creo. Así que creo que incluso su noción de cómo están guardando el día de reposo, y entiendo que están tratando de hacer un intento aquí y decir, y de alguna manera glorificar esto en la mente de la gente, pero sigo pensando que es una noción errónea. Sí, y por supuesto, la pregunta aquí realmente se reduce a si el Estado realmente debería legislar la moralidad en absoluto. Y ese es el gran impulso que muchos nacionalistas cristianos y líderes influyentes están haciendo. Elena de White dio algunos consejos sobre esto, que el Centinela americano había publicado la verdad para este tiempo. Y lo que me parece interesante del Centinela americano, y recuerden, esto fue publicado por algunos de los defensores de la libertad religiosa de aquella época, estaba Alonzo Jones, que había comparecido ante el comité laboral, y una de las cosas que se señalaba era, según el Centinela americano, la moralidad es un asunto que,
por su naturaleza y objeto originales, está completamente fuera del alcance y control del Estado propiamente dicho. Entonces debemos entender que todas las regulaciones policiales que buscan el bienestar moral de la comunidad son erróneas e ilegales. Ahora, esto era el Independent criticando, por supuesto, una declaración del Centinela, pero era cierto, porque fíjense en el argumento del Centinela americano. Pero basta con que el odio de este hombre lo lleve a intentar dañar a su prójimo y el Estado lo castigará. Basta con que su codicia lo lleve a ponerle las manos encima a lo que no le pertenece en un intento de robo y el Estado lo castigará. Basta con que su mente impura lo lleve a intentar agredir a cualquier mujer y el Estado lo castigará. Sin embargo, ten en cuenta que el Estado no lo castiga ni siquiera entonces por su inmoralidad, sino por ser incivil. El Estado no castiga a nadie por ser inmoral, sino por ser incivil. No puede castigar la inmoralidad, debe castigar la incivilidad. Y la razón de esto es que la moralidad, lo que se le debe a Dios, llega hasta nuestros propios pensamientos e intenciones, algo que el Estado jamás podrá leer. La única manera en que el Estado puede siquiera intentar leer eso es mediante la Inquisición. Así que cuando el Estado comienza a legislar sobre la moralidad, requiere una necesidad de implementar la Inquisición. Mira, pero este es un punto muy importante que creo que muchos, incluso adventistas, no entienden del todo. No es que las leyes de Dios no puedan ser legisladas. La obediencia externa ciertamente puede ser legislada. ¿Significa eso que si tu estado está votando sobre si permitir o no el adulterio, tener burdeles, por ejemplo, significa que debes votar en contra? Absolutamente. ¿De acuerdo? ¿Eso significa que deberíamos prohibir cualquier forma de quebrantamiento externo de los últimos 6 mandamientos? Creo que sí. ¿De acuerdo? Asesinato, sí. Eso está mal. ¿De acuerdo? Romper un juramento en la sala del tribunal, eso es castigable, ¿verdad? Entonces, fíjate en cómo Romanos 13, cuando habla sobre el papel del Estado, menciona el amor al prójimo, pero en realidad nunca abre la puerta para que el Estado castigue la primera tabla de la ley, porque eso le corresponde a Dios juzgar, no al Estado. Ahora, los estados lo intentaron en tiempos pasados y encontramos algunos ejemplos interesantes de eso. He estado revisando periódicos adicionales, porque sé que hace un tiempo tú también habías recopilado un montón y encontramos algunas historias aquí en Atlantic Constitution sobre individuos de aquí. Y es interesante. Está este individuo, el hermano de Coughlin de Michigan, que con su familia se había mudado recientemente a este vecindario. Fue denunciado ante el gran jurado y se dictó una acusación en su contra por trabajar en domingo, y todo lo que hizo fue encender una fogata. Es justo lo que he visto hacer a muchos otros desde que llegué al Estado. La pena por violar cualquier parte de la ley en el Estado es muy severa. Tienen lo que se conoce en el Estado como la cuadrilla de presos encadenados, donde a quienes violan la ley los llevan con una bola y cadena atada a una pierna y los obligan a trabajar en carreteras y ferrocarriles públicos, y a muchos de los que son enviados allí los tratan peor que a brutos. Muchos han muerto azotados y sin duda, si los llevaran allí por trabajar en domingo, lo obligarían a trabajar ese día o lo azotarían. ¿Cuál es su consejo? ¿Deberíamos ser golpeados en el tribunal de circuito? ¿Llevaría el caso a la Corte Suprema y si es así, puede ayudarnos? Todos somos pobres aquí, así que es interesante que haya habido personas que hayan sufrido la muerte como resultado. Encontramos historias adicionales en la Gaceta de Huntsville sobre Adolphus Collicott, un adventista del séptimo día que fue condenado el 20 en el tribunal del condado Dyer, Tennessee, por trabajar en domingo. Aquí tenemos otra historia de Dayton, Tennessee, en el condado de Ray, sobre individuos acusados. Aquí hay otra en Ontario por trabajar en Victoria Daily Times. Tengo el Middleton Transcript multando por trabajar en domingo. Tengo al Middleton Transcript multado por trabajar en domingo. O la revista Decatur Morning. Tenemos otra aquí del Sedalia Evening Democrat. Así que es interesante que haya habido mucha gente arrestada por esto. Y esta es la dirección que quieren tomar para revivirlo. Ahora, por supuesto, sabemos quién está detrás de esto. Es Roma en última instancia. Es su día, así que solo quiero tocar un poco más sobre cómo pretenden hacer esto, porque algunas personas a lo largo de los años han dicho, oh, la Constitución nunca permitiría esto, ¿verdad? Obviamente, tuvo lugar a finales del siglo XIX, pero escuchemos un poco más algunas de las declaraciones que escuchamos aquí en la Heritage Foundation de Michael Knowles, porque creo que realmente muestra lo que van a hacerle a la Constitución. En el 250 aniversario resulta curioso que estemos hablando de catolicismo, porque los fundadores del país estarían revolviendo en sus tumbas solo de pensarlo. A pesar de mi tez morena, por parte de mi padre soy blanco anglosajón protestante, y me habrían repudiado por ello. Pero eso no importa.
Lo cierto es que el gobierno que establecieron se asemeja mucho, si no es idéntico, al régimen ideal descrito por Santo Tomás en la Suma Teológica y también en Dereño, donde describe los momentos en que un pueblo puede derrocar a un tirano. En ciertas circunstancias es permisible y afirma que el mejor régimen es aquel que posee un aspecto real, un aspecto monárquico, un aspecto aristocrático y un aspecto democrático. En la modernidad liberal fingimos que solo la democracia es legítima. Kim Jong-un fue reelegido hace apenas 2 días con el 99.93% de los votos, así que realmente creemos que incluso los norcoreanos tienen que ser demócratas ahora, pero esa no es la idea real. Y obviamente la idea real se remonta a la antigüedad. Polibio lo explica bien. Un buen gobierno es aquel que vela por el bien común y un mal gobierno es aquel que solo vela por el interés privado. Así que se puede tener una buena monarquía, una buena aristocracia, una buena democracia y las malas versiones son la tiranía, la oligarquía o el gobierno de la turba. Ahora, tengo algunas preguntas. ¿Se fundó realmente Estados Unidos sobre los principios de Tomás de Aquino en su Suma Teológica? No. Es decir, Tomás de Aquino fue quien propuso la pena de muerte por herejía, ¿de acuerdo? Y entonces tengo que preguntarme, un momento, ¿una monarquía? ¿Nos fundamos como nación sobre la base de tener reyes? No, en absoluto. Es decir, Washington se negó a eso en su momento. El propósito de Estados Unidos era huir de la tiranía monárquica en Europa y fundarse sobre una república constitucional, no en una democracia, sino una república constitucional. Pero ¿saben qué? La libertad constituida era lo que Roma odiaba. En cuanta cura, la llamaban locura. Pero, ¿saben? Es curioso cómo esto repite el mismo error que cometieron los judíos, porque está aquí hablando de lo mejor para la sociedad. ¿Saben? ¿Cuál es el bien común? ¿Qué va a beneficiar a la mayor cantidad de las personas? Pienso en Juan 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que literalmente creían, bueno, es mejor que muera una persona, que es por el bien de la nación. Sí, el bien común. El bien común. Matar a Cristo por el bien común. Exacto. Entonces está promoviendo literalmente lo mismo que crucificó a Cristo. Sí, exactamente. Pero fíjate, se nos advirtió que cada principio de la Constitución que ha hecho de nuestra nación una república protestante sería repudiado. Veamos cómo lo van a hacer. Si tienes algún sentido común, si habría una manera, o tal vez ya esté sucediendo, de recuperar algo de esta tradición de la ley natural en la que algo como las leyes morales universales y la existencia de un creador se traten como verdad pública en lugar de sectaria. Ciertamente, mira, hay un deseo de eso que es bastante pronunciado. Creo que se ve especialmente entre algunos millennials y zoomers. Reconocen que la locura alcanzó su apogeo durante el movimiento transgénero. Por eso los conservadores hablaron de ello durante años, y la izquierda también. Supongo que ese fue el extremo de la política voluntarista. La insistencia en que nuestra voluntad tiránica remodelará la realidad. Y la gente se dio cuenta de que esa idea era insuficiente, así que creo que existe un claro deseo de volver a algo como la realidad objetiva, el realismo metafísico, la ley natural. Esto se refleja en las conversiones de la generación Z en particular, especialmente los jóvenes más brillantes, especialmente de los ambiciosos. No tiene por qué ser un fenómeno generalizado para generar enormes repercusiones culturales que veremos durante décadas. Todo eso está ahí. Hay un deseo real de ello. Ahora, creo que cómo se ve afectado esto depende de cómo interpretemos la fundación de Estados Unidos. Y por eso la interpretación es clave. Hay quienes insisten en que la fundación es irremediablemente protestante y liberal, y que simplemente tenemos que descartarla por completo. No son solo los protestantes y liberales quienes dicen eso. Francamente, quizás sean más los católicos quienes lo afirman. Y pienso, bueno, miren, no me convence ese argumento. Incluso si lo hiciera, no estoy seguro de que lo diría en voz alta. Pero en realidad no tenemos por qué hacerlo. Y esto, miren, estamos en la sala de la Fundación Heritage, así que supongo que podemos ponernos un poco extraños y esotéricos. Estaba pensando en esto desde la perspectiva de la semiótica, que es cómo debemos interpretar algo. Pero,
¿Cómo debemos interpretar la fundación de Estados Unidos? Y me encuentro con la obra del filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce, uno de los padres de la semiótica, quien lee a Jean Ponceau, Juan Santo Tomás, quien a su vez lee fielmente a Tomás de Aquino, providencial o casualmente. Y la idea de Peirce, basándose en Jean Ponceau, es que interpretamos los signos en una relación triádica. Así que está el vehículo del signo como la luz roja, está el objetivo del signo, aquello a lo que apunta la luz roja. Y ahí es donde termina gran parte de la semiótica liberal, la semiótica de izquierda, una relación didáctica. No, lo que Peirce y Ponceau señalan es que en realidad hay una relación triádica, hay una tercera parte que es la acción de la mente del intérprete. Y entonces, en el caso de la luz roja significa detenerse. Entonces significa que tenemos que detenernos, ¿verdad? Bueno, en realidad no cuando estoy conduciendo. Usemos la luz amarilla. Ese es un mejor ejemplo. Algunas personas verían la luz amarilla y reducirían la velocidad. Yo no. Veo la luz amarilla y digo, debo acelerar. El significado es diferente para mí y para una abuela que conduce su Lexus por la carretera. Y así, cuando interpretamos la función de Estados Unidos, podemos conceder totalmente que estos hombres no se esforzaban por establecer una república católica. Pero podemos reconocer que lo que han hecho ha creado un significado que está muy en línea con la tradición del derecho natural, con la tradición doméstica, la tradición escolástica, y por lo tanto no estamos extendiendo el significado de nuestra nación más allá de los límites de la razón. Así que básicamente está diciendo, puedes interpretar esto como mejor te parezca. Sí, exactamente. ¿Qué manera relativista de ver, yendo en la dirección exacta de la que acaba de intentar distanciarse? Sí, está tratando de ir tras todos estos liberales que están evitando la realidad objetiva. Sí. Y aquí va él mismo evitando la realidad objetiva. Sí. Y saben, me resulta interesante porque si uno se remonta, tiene razón en cierto sentido en que esta era una tradición muy tomista, porque fue Tomás de Aquino quien habló de los principios del decálogo y que estos admiten cambios. Y entonces, si admiten cambios, se abre la puerta para que un vicario venga y defina para uno en qué consiste realmente el cambio. Exacto. Permite que el hombre intervenga y diga, pero yo los voy a interpretar de esta manera. Sí. Y según esa tradición, la ley de Dios queda anulada y sin efecto. Y esa es realmente la dirección. De nuevo, básicamente se puede convertir la Constitución de los Estados Unidos en algo flexible y doblarla como uno quiera. Sí, en ese punto está realmente abierta a la interpretación. Tanto es así, y esta es la triste verdad del asunto, es que los protestantes se han cegado tanto. Tenemos una medalla de la masacre de San Bartolomé en nuestra colección. Pero ahora el Papa, o líder de la organización que cometió esa atrocidad, recibirá una medalla próximamente. Echemos un vistazo. El Papa realizará una visita virtual a los Estados Unidos para recibir la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución, en reconocimiento a su compromiso con la libertad religiosa en todo el mundo. Será reconocido durante una ceremonia pública el 3 de julio, el día antes del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Pronunciará su discurso de aceptación en vivo desde el Vaticano ante los reunidos en el Independence Mall de Filadelfia. Así que me resulta fascinante que le demos esta medalla al Papa cuando existe una historia de inquisición, masacres y, el individuo anterior al Papa León XIV, León XIII, fue quien afirmó que la tolerancia igualitaria de todas las religiones es lo mismo que el ateísmo. Ahora, recuerden, León XIV en realidad tomó su nombre de León XIII. Ahora, solo una breve aclaración. Esta imagen de la medalla aquí es generada con IA, a partir de esa imagen de la medalla de allá. Solo la están usando para ilustrar el punto. Esto es solo un ejemplo ilustrativo, pero sin embargo, eso es lo que viene. Ahora, otra cosa que hemos visto aquí recientemente es que un invitado que tuvimos en esta discusión comentó recientemente sobre algo que podría suceder aquí en el futuro. Solo quiero escuchar los comentarios recientes de Douglas Wilson sobre una república hipotética,
¿qué sigue para Estados Unidos? Ahora, cuando alguien argumenta a favor del nacionalismo cristiano, como ciertamente lo he estado haciendo, viene con esto la obligación moral de responder las preguntas resultantes. Si creo que una forma ideal de gobierno sería una república protestante, como creo, entonces es mi deber definir y explicar qué propondría hacer con cualquier minoría religiosa si se estableciera tal república. Es intelectualmente deshonesto ser evasivo y pretender que no hay problemas como este que abordar. Esto no es lo mismo que proponer legislación que tratará a esos grupos en un contexto completamente diferente a partir del próximo otoño. A partir del próximo otoño, John Popola y yo estábamos hablando de una situación hipotética dentro de los siglos para sopesar los principios involucrados. Así que él está hablando de minorías religiosas y menciona aparentemente como que se le escapa. De pasada, ¿verdad? De pasada, legislación este otoño. ¿De dónde saca eso? Hace poco estuvo en el Pentágono y dio un discurso allí. Y el secretario de guerra, Pete Hegseth, estaba allí con él. Así que no es una persona cualquiera, es decir, claramente tiene contactos muy importantes en el gobierno. Entonces, cuando deja escapar algo, como una legislación, una ley que viene, que trata sobre esas minorías, que viene este otoño, ¿qué legislación? ¿Qué legislación menciona allí? Sí, esa es una gran pregunta. Es decir, este es el tipo que está sentado con CNN, Tucker Carlson, y la misma iglesia de Hegseth, ¿verdad? Él es el pastor. Exacto. ¿Y qué legislación? Bueno, afortunadamente, cuando se trata de saber lo que va a pasar en el futuro, la palabra de Dios nos da detalles al respecto. Y creo que el mensaje que tenemos que dar al mundo es salir de Babilonia, para que no participen de sus plagas, porque la realidad es que sabemos que vendrá una legislación que atacará a quienes defienden la verdad. Pero lo que la Biblia revela es lo que viene después, y esas serían las 7 últimas plagas. Las 7 últimas plagas son la respuesta de Dios a lo que los impíos desean, cuando desean derramar la sangre de los tiernos hijos de Dios, matar a los santos de Dios. Y Dios finalmente les dará sangre para beber. Si desean adorar al sol el domingo, Dios le dará el sol abrasador. Y luego la oscuridad. Sí, y luego la oscuridad. Y luego finalmente habrá otro, consumado es o hecho está. Y Cristo vendrá de nuevo para reclamar a sus hijos, sus verdaderos hijos que no han recibido la marca de la bestia y que obedecen y guardan los mandamientos de Dios. Pero saben, hemos tenido muchas discusiones sobre este conflicto con Irán. ¿Y hacia dónde creemos que eso se dirige? Y creo que una de las cosas que sabemos es que estas guerras y rumores de guerras, creo que en última instancia, tienen que conducir a un sistema de control. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hemos visto subir el precio de la gasolina, hemos visto cómo el precio por barril se ha disparado tremendamente. Creo que una de las cosas que es conmovedora en los escritos de Elena de White, ella habla de que en India, China, Rusia y las ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres morían de hambre. Y esto, que los hombres ricos compraban toda la comida y luego la vendían a precios muy elevados. Bueno, esto es esencialmente cuando vemos que los precios del petróleo suben así. Una parte de mí tiene que preguntarse, con Oriente Medio básicamente fuera del ciclo de producción de combustible, Rusia produce mucho combustible, Estados Unidos produce mucho combustible. Bueno, no es solo eso, sino que todo el gas natural que llega se usa mucho en fertilizantes, y entonces, si no tienes todo el fertilizante necesario, ¿qué va a pasar al otro lado de esa hambruna? Y la guerra muchas veces trae hambruna. Y entonces ha habido discusión sobre qué va a pasar si Irán ataca alguna de estas plantas desalinizadoras allá en Medio Oriente. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos decide atacar algunas de las centrales eléctricas que están allí? No lo sabemos. Echa un vistazo a esta publicación que está en las redes sociales aquí mismo. Y mira lo que está publicando el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Querido Dios misericordioso, te necesito. Ahora más que nunca te necesito, porque me doy cuenta de cuán grande es mi tarea y cuán escasos son mis recursos. Dame sabiduría, te ruego. Cuando las demandas presionan por todos lados, dame ojos precisos que puedan separar lo importante de lo urgente, lo fundamental de lo incidental. Dame sabiduría, te ruego.
Cuando anhelo la amistad de mis soldados, dame valor para ganarme su respeto y la obediencia. Dame sabiduría, te lo ruego, cuando el tiempo y la tarea me lleven en direcciones diferentes. Concédeme claridad para ver el camino y la paz para calmar a quienes me rodean. Dame sabiduría, te lo ruego, cuando se exijan decisiones, que mis acciones concuerden con mis palabras. Recuérdame a diario que la velocidad de un líder es la velocidad del equipo. Dame sabiduría, te lo ruego. Cuando mi autoridad sea puesta a prueba, muéstrame cuándo alzar la voz y cuándo bajarla, y cuándo usar la zanahoria y cuándo el palo. Dame sabiduría, te lo ruego. Cuando mi tiempo termine, que se me recuerde como un líder que alentó, no que desanimó, como un hombre que edificó a la gente, no que la destruyó. Dame sabiduría, te lo ruego. En la victoria manténme humilde, en la derrota líbrame de la desesperación. Compensa mis debilidades, acentúa mis fortalezas, moldéame en el hombre que quieres que sea. Dame sabiduría, te lo ruego. Y sobre todo, por favor, mantén a mis soldados a salvo. Guíalos, condúcelos, protégelos, vela por ellos, y como te entregaste por completo por mí, ayúdame a entregarme por completo por ellos. Y en tu nombre oramos. Amén. Así que es interesante ver este continuo impulso retórico, que es básicamente oración mezclada con videos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Y creo que dice mucho sobre hacia dónde se dirige este gobierno. Pero también vimos a uno de nuestros congresistas aquí en Tennessee. De hecho, publicar otro video en Truth, o no en Truth Socials, sino en X. Y miren este clip de aquí del congresista Andy Ogle. ¿Qué llevan puesto allí? Cruces de cruzados. Entonces, ¿a dónde nos dice eso que estamos si están mostrando cruces de cruzados? Bueno, quiero decir, en última instancia ven esto como una guerra santa. Esa es la dirección. Y por supuesto, la Iglesia y el Estado se unieron. El catolicismo romano, esa fue una de las grandes cosas que motivaron las cruzadas. Y todo eso es una batalla por el Medio Oriente y una visión falsa de la profecía bíblica que desvía por completo la intención del verdadero anticristo. Sí. Y creo que ese es el gran engaño de Satanás al final de los tiempos. Afortunadamente la Biblia revela la verdad y el pueblo de Dios sabrá la diferencia. Sabemos que habrá engaños en los últimos días, pero dice que si fuera posible engañará a los elegidos. ¿Creen que realmente será posible? No lo creo. Creo que el pueblo de Dios estará escuchando su voz y le serán fieles hasta el final. Solo quiero hacer un breve saludo a aquellos de ustedes que se unen a nosotros advirtiendo sobre lo que viene a este mundo. Echen un vistazo a bibleworld.ai. Es un gran recurso que tiene todo tipo de herramientas de generación de imágenes y es un recurso adventista. Bueno, siempre habrá más información en camino y creo que tendremos que actualizar con más frecuencia, porque las cosas suceden a un ritmo tan rápido que necesitamos estar preparados. Necesitamos entender dónde estamos en el flujo del tiempo y debemos advertir a nuestros amigos y vecinos. Y con respecto a eso, una de las cosas que este ministerio ha estado haciendo es viajar mucho. De hecho, vamos a hablar en varias iglesias diferentes. No solo estamos haciendo una conferencia como la que vieron al principio de este video, también vamos a hablar en iglesias. Si están interesados en contactarnos para organizar un programa o hablar en su iglesia, asegúrense de contactarnos en heritageandhope.org para que puedan enviarnos un mensaje. Nos encantaría saber de ustedes y pueden encontrar que tenemos un paquete de medios que pueden consultar. Es un PDF que pueden revisar y habla sobre cómo vamos a hablar en iglesias y llevamos algunos de nuestros libros antiguos con nosotros cuando viajamos, especialmente cuando es más local. Nos encantaría ir a adorar con ustedes, compartir el mensaje de los 3 ángeles y presentarles una actualización sobre las profecías en su iglesia. Muchas gracias por acompañarnos en esta actualización de la ley dominical. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a este canal de YouTube para mantenerse al día, ya que pronto tendremos muchos videos interesantes. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.